Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su canal, Caparazón Político. Les damos la más cordial bienvenida. Sí, como no, hola chicos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en Caparazón Político. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a que te suscribas y que por favor nos dejes tu like, es muy importante para nosotros. Y también no te olvides de activar la campanita de notificaciones y pues seas bienvenido. Y hoy vamos a hablar de otro sexenio más en esta, ahora sí que la sección que estamos llevando a cabo. Exactamente. De los sexenios, que han estado pasando a lo largo de nuestra historia política aquí en nuestro país, que es México. Y en esta ocasión nos toca hablar del terrible sexenio, el peor. El peor de Bueno, quién sabe si haya peores, se compare. Pero vamos a hablar del sexenio del señor Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. Él nace en México, él era chilango, nace en la Ciudad de México. Ya era un político purista hecho y derecho, pero vamos a remontar un poquito porque es interesante hablar de ello. Cuando estaba el anterior sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, tenía muchos problemas ya el señor, y como lo platicamos en el video pasado, el video anterior, él abrió un poco ya no era el clásico dedazo a la línea de que va a ser nuevo presidente y ese va a ser porque yo lo digo. Entonces, había dicho eso, y a la mera sí fue un dedazo. El señor de la Madrid eligió a Carlos Salinas de Gortari, que era secretario de Economía. Bueno. Entonces, había otra corriente en el PRI que ya se había cansado de siempre el dedazo y poner a quien te pegaba la gana. Y no a una persona que, pues de alguna manera, ayudara un poco al país, ¿no? Ya sabemos que hay unos retrasos. En esa corriente priistas estaba el señor Cuauhtémoc Cárdenas, junto con Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Bartlett. Entonces, había mucha gente que estaba ya en descontento con el PRI. Entre esos, hablamos de Cuauhtémoc Cárdenas. Él termina saliéndose del PRI y volviéndose candidato a la presidencia por parte del PDM, Partido Demócrata Mexicano. Y al ver lo que tenía un buen auge, los partidos de izquierda como el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Partido Comunista, pues lo arropan, el Partido Popular Socialista, el PPS. Entonces se vuelve un fuerte contrincante para el PRI. Y a raíz de los errores que tuvo el otro sexenio, Carlos Salinas de Gortari compite contra él. Y contra el PAN mete a Cloutier. Que es el papá de la tía Tatis. De Tatiana Cloutier. Exactamente. Por el PAN estaba Cloutier, por toda la izquierda y el partido PDM del Gallito era Cuauhtémoc Cárdenas. Y por parte del PRI y por ahí uno que otro pegado estaba Carlos Salinas de Gortari. Resulta que en el conteo final de votos iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas. Pero resulta, el famoso, se cae el sistema. A las 8 de la noche se cayó. Se detuvo el sistema de conteos con el cual contaba en aquel entonces el Instituto Federal Electoral. Bueno, era la Comisión Federal Electoral. Ok. Perdón. Y se apagó. De repente ya no hubo más conteos, se paró totalmente. Eso fue a las 8 de la noche. Y posteriormente, cuando vuelve a arrancar, ya le dio vuelta el PRI a Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari gana. Y se cierra, perdón, que una connotación, se cierra la contienda con el 50% para Salinas, el 31% para Cárdenas y el 17% para Cloutier. Michael Cloutier, que entonces, ahí empezaba entonces toda la debacle de este sexenio. Pero bueno, vamos a ver por qué no la gente se puso tan al brinco. ¿Por qué? Porque el señor Salinas, como él era secretario de Hacienda, empieza a hacer ciertas reformas que sí, entre comillas, ayudan al país,
promueve el Tratado de Libre Comercio, el programa de Pronasol, el Prospera, me parece, bueno, tu programa por ahí, que de alguna manera ayudaban a la gente. Pero para esta buena bonanza, si ya de la manera había dejado las arcas casi vacías y el peso muy tronado, ¿cómo levantar al país? Pues el señor se puso a vender todo. Se puso a vender recordemos que en ese entonces teníamos 1,150 empresas nacionales, las cuales las privatizó el señor Salinas, o sea, hace que las vendió a manos extranjeras. Y con esta venta que hizo, él logró obtener 23 mil millones de dólares de aquellos entonces. Bueno, vamos a ver qué empresas vendió. Pues vendió todo. Vendió Taesa, vendió Dina, había una cadena que se llama Imevisión, que misteriosamente fue comprada y ahora es TV Azteca, y la famosa subasta la ganó su primo, el Salinas Pliego. Vendió Altos Hornos, vendió Cananea, vendió todo. Englobándolo, vendió cadenas hoteleras, las empresas que se dedican a hacer el acero, las aeronaves, las minas, también ¿qué más? La Pemex también lo empezó a vender desde entonces. Sí, se empezó a vender parte de Pemex. Teléfonos de México, que ya fue un poco más posterior, pero hizo esa venta y con eso trataba de hacer que hubiera un colchón en el país, argumentando que era para ayudar a los pobres. Sí, que ese dinero iba a ser invertido para la economía y levantar el país, pero mentira. De hecho, al programa de Pronasol, de solidaridad, dio mucho dinero, mucha parte de ese dinero se lo dio. ¿Y quién tenía solidaridad? En ese tiempo era Luis Donaldo Colosio, y había muchas tranzas, la verdad. Ahora sí que recibían el dinero la mayoría de los priistas, de ahí financiaban campañas, o sea, toda esa bonanza no fue para los pobres, fue no completamente. Para gastar. Hacían como quedaban, pero no. Exactamente. Y bueno, pero se dan cosas. Después de que él gana la presidencia, al año siguiente hubo un accidente en la carretera y en un carreterazo muere Matthew Cloutier. Misteriosamente un tráiler lo prensa, lo embiste, y se habló siempre de que hubo ahí por ahí algún... o así que lo callaron, ¿no? Se hablaba que lo venían persiguiendo. ¿Cómo se dice? La teoría obscura, porque no es la oficial, se dice que lo venían persiguiendo en la carretera. Y en ese... persecución. Esa persecución, él pierde la estabilidad de su auto y se va a chocar contra el camión. Pero hay que aclarar que fue por una persecución, porque ahora sí que ya lo traían en la mira. ¿Por qué? Algo. Solamente los del PRI saben. Y también los del PAN, ¿por qué no? Algo sabían. Sí. Pero iba con un diputado. Ambos se tapaban las espaldas los unos con los otros. ¿Por qué? Porque ya se hablaba de esto, ¿por qué? Porque las elecciones, ahora sí que el rival a vencer no era el PRI, era ya Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Y la gente estaba con Cárdenas. Y Matthew Cloutier, de alguna manera, le metió el pie y ayudó al PRI para que... el primero que dijo que todo estaba bien fue Matthew Cloutier. Sí, pero perdón que te interrumpa. También esto fue resultado de que cuando fue las controvertidas votaciones, Cloutier y Cárdenas fueron a la comisión electoral a levantar una demanda de que no estaban conformes con el resultado y que había ¿cómo se llama? Muchas cosas turbias en esas elecciones y que no estaban conformes. Entonces, de ahí se deriva también esto, porque él se atrevió a alzar la voz
como quien dice, a papá machuchón, que era en aquel entonces el PRI, y siendo que iban de la mano porque el PAN, desde esos entonces, ya se ha Confabulado. confabulaciones, perdón, con el PRI. Ya iban los dos de la PAN, pero a Cloutier eso no le parecía, porque de cierto modo este señor, que es el papá de Tatiana Cloutier, tenía muchas, de cierto modo también tenía muchas ideas que no eran propiamente iguales a las del PRI. Él pensaba tenía otras ideas más, más nobles, por decirlo así, para transformar el país. Sí, no, de hecho, él había sido presidente de la Coparmex, entonces tenía la fuerza de los empresarios, así imagínense. Otra situación que se dio ahí, yo recuerdo, y yo lo viví, que en el bordo de Xochaca, aquí adelante, encontraron, si no era de millones, porque pues se exageraría, pero sí miles de boletas marcadas para Cárdenas, que no terminaron de quemar. Eso fue en 1992. Eso fue en 1992, las entonces las mandaron a quemar y no las quemaron bien, todavía quedaron ahí restos. Entonces decían, no, es que lo montó esto el Cárdenas, y no es cierto, es que iba a hacer con tantas vueltas todas votadas por él. Y esto, lógicamente, pues el PRI era el PRI, nadie iba. Así es. Y dijo que iba a hacer una investigación y al final la Comisión Federal Electoral, que en ese tiempo como siempre nos querían, nos hicieron, nos dieron a tole con el dedo, como siempre. Y Salinas llegó ahí al poder. Bueno, para no hacerla larga, en el siguiente año, en el 93, se da todavía otro hecho. Este señor, Posadas Ocampo, que era cardenal, es víctima de un atentado y muere. Él estaba en el aeropuerto de Guadalajara, de repente llegó un comando y a su auto nada más le tocaron más de 100 balazos. Y dijeron que se habían equivocado, que iban por otro, un narcotraficante, lo habían matado a él. Pero yo me pongo a pensar, 200 balas, se equivocaron 200 veces en disparar, ¿no? Pero no fue el gobierno contra él. Fueron dos grupos de narcotraficantes. Recordemos que en aquel entonces estaban los Arellano Félix, sí, y estaba el Mayo Zambada. No, ya Mayo Zambada más para acá. Había otros, el Señor de los Cielos. Estaba el Señor de los Cielos, había. Y entre ellos iban por uno de los hermanos, se dice. Ajá, se dice, esa es la teoría, que es que también tantas balas, pero también te quedas pensando, no manches, pues ¿qué debía? No, espérame, mira, ok, ¿qué debía? Pero la segunda, te puedes equivocar, si te fue el tiro, no te das cuenta que era él, o sea, iban sobre él. ¿Por qué? Porque él ya tenía problemas, estaba metiendo mucho en política, y ya tenía que no le parecía que había llegado Salinas al poder, y estaba metiendo con la iglesia, y misteriosamente pues está en el atentado y lo matan. Sí. Bueno, al final se echaron la culpa que fue un atentado y todos se lavaron las manos. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pero vamos a platicar a grandes qué pasa con el señor Salinas. Entonces, como decía, vende las empresas, hay bonanza en el país, se abren muchos créditos. Se hablaba de que el señor era el estadista del siglo. Sí. Y que había llegado el milagro mexicano, que se estaba levantando el país, pero era pura mentira. Estaba nada más llevando al señor, ahora sí que el gobierno a su conveniencia. Y el señor todavía, al final del sexenio, porque ya no vamos a meter mucho en el Tratado de Libre Comercio que generó y muchas cosas. Es que también es muy importante recalcar que lo que quiso hacer el PRI, y digo el PRI porque el señor Salinas era del PRI, y todos ellos se manejan en global. Este gobierno que fue del PRI, lo que quiso hacer es quedar como una persona, un gobierno que ayudaba a los pobres, sin aclarecer que por el otro lado estaba vendiendo al país. Claro. Eso jamás lo ventilaron a 100% en las televisoras. Jamás se habló de eso. Y si se hablaba a altas horas de la noche, en un horario donde ya la mayoría de los mexicanos estábamos dormidos, que ya estabas ya bien cansado de tanto trabajar y te dormías y no querías saber nada. Y aparte en ese entonces la vida política no era como lo es ahorita en nuestra actualidad. Antes había bastante apatía
Por lo Sí. mismo de que ya estaban los mexicanos cansados de De tantas tanto pro- robo, tanta y corrupción de tantas promesas que te hacía que el te PRI, hacían. y al final de cuentas nada más lo único que hacían eran promesas para llegar al poder y al final de cuentas no hacían No nada. hacían nada. Entonces lo que hicieron en esta situación fue, por un lado, agarrar y prácticamente hacer como que sí te ayudo, te estoy ayudando, te doy esto, te doy este programa de solidaridad, mira, nosotros los precios los vamos a mantener bajos y Sí. que no sé qué tanto. Y por otro lado también estaba todavía lo de la CONACYT Sí, y claro. daban los precios de garantía y trataban de mantener los precios bajos del frijol, el arroz, la leche y todo eso. Pero ¿qué pasa por el otro lado? Te están vendiendo todo el país y no te dices si tú no te enteras. Te están privatizando Sí. todo. O sea, Lo más mira, increíble. vamos a ser francos, yo lo viví y júrenlo. Ay, no. Y si no me quieren creer a mí, que hablen con sus padres, hablen con sus abuelos. Maldita sea, perdón por la palabra. Solamente en ese programa de solidaridad lo escuchabas por todos lados. Que ya ayudó a los campesinos, que ya ayudó a esto, que hay muchos créditos, que el país es la bonanza, que el PRI. Solidaridad con los colores de, no la bandera de México, era la bandera del PRI, y así te lo vendían. Ajá. Y la gente, pues te comías, se hace cuenta que aquel como. Porque te aquel lo decían recurso. a cada ratito y decías, ay, wow, qué buena gente es este señor. Y Salinas, vamos bien con Salinas. Qué buen presidente El estadista tenemos. del siglo. Sí. Pero ¿qué creen? Era el famoso efecto tequila. Y para los que no sepan qué es el efecto tequila, te lo tomas bien rico, bien sabroso, y de repente, oye, ¿qué me pasó? Ya el otro día, amaneces acostado ahí ya sin ropa y no sabes ni qué pasó. Ni qué chingados es pasó. Es el efecto tequila. Ay, no. Bueno, pero así con esto llega el 94. En el 94 se esperaba, pues había buenas bonanzas, ya iba a salir el señor y estaba muy bien ponderado. Bueno, ya iba un candidato muy fuerte para la presidencia. Ya había habido el famoso dedazo, que era Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio Burrieta. El señor había sido el mero fregón de Pronazol, de Solidaridad. Entonces, de alguna manera, el señor no era tan pulcro como que lo quieren vender. Lo que pasa es que tenía otras ideas y resulta que el 23 de marzo lo asesinan en Lomas Taurinas, allá en Tijuana. Así es. A manos de Aburto. El señor Aburto, que por cierto después, el Aburto que está en la cárcel ahora no se parece nada al Aburto de aquel lado. O sea, como que lo cambiaron también. Pero bueno, es asesinado Leonardo Colosio, entonces entra el país en una inestabilidad en el 94. Surge lo de Ríos Massieu, que era cuñado de Raúl Salinas, y que a la postre se sabría que él lo mandó matar. El señor había sido gobernador de Guerrero y es asesinado. Y también pasa que el 1 de enero igual de ese año, de 1994, surge el EZLN. Bueno, surge, pero a la par que se da de alta el Tratado de Libre Comercio y surge, o sea, ajá, paralelamente. Sí, pero o sea, esto viene también a causar parte de la inestabilidad de la que hablas, que vivió en aquel entonces el país. Hubo una guerrilla interna, como quien dice, dentro de nuestro país. Exactamente. Se levantaron en armas. Pero fíjate, fueron nada más 12 días en los cuales murió mucha gente. Sí. Decían que los zapatistas peleaban con una especie de igualando como si fuera un arma y era un tronco. ¿Quién los mandó a pelear así? Y fueron asesinados y los veías tirados con su tronco en la mano, simulando un arma. El ejército fue con todo. Hubo mucha gente que murió y miren, calladitos todos. Nos vemos más bonitos. Eso fue todavía un ruido más entre el Tratado de Libre Comercio, sin problema con Estados Unidos, el TLCAN, y parecía entraba más en estabilidad después de lo del Colosio, lo del zapatismo, sí, lo del señor Ruiz Massieu. Entonces, ¿qué hace Salinas? Se ve que se está cayendo el país y para mantener sus macroobras que hizo, emite el señor los famosos tesobonos.
y se los vende a los pudientes, a los A los empresarios, inversionistas. a los inversionistas, en los cuales estaba haga de cuenta que Con estaban la promesa de que los iban a poder cobrar en dólares. Y como quien dice, háganme el reverendo no en favor. pesos, en dólares. En dólares. Como si estuviéramos en Estados Sí. Unidos, no en otro país donde se manejaba el dólar. Pero estos tesobonos se van a vender a diestra y siniestra, llega más dinero al gobierno, encima de que todo lo que ya tenía, siguió jalando para su molinito este señor y estaba empeñando al país. Vendía por abajito del agua al país para sacar más dinero, para seguir financiando sus obras que tenía con las carreteras, todos los programas. Pero ya privatizadas, ¿eh? Sí, todos los programas gubernamentales, que recordemos que estaba lo de solidaridad y todo esto. Entonces, todo esto generaba que se invirtiera dinero. Entonces, de aquí sacó el dinero el señor y pues se viene toda esta inestabilidad social. Pero espérame, él sale de la presidencia con números sanos, ¿eh? El 30 de noviembre de 1994, el señor sale y dice las cosas bien. Gana Cedillo la presidencia, le gana Cuauhtémoc Cárdenas y le gana del PAN estaba el Barbas Piojosas, ¿no? ¿Cómo se llama este cuate? Diego Fernández de Ceballos. Entonces, misteriosamente, Diego Fernández de Ceballos exactamente sí ganó Cedillo. Cárdenas también pues se ve derrotado y pareciera que no iba a pasar nada y tómala. Sale el 30 de noviembre, para el 21 de diciembre, ni el mes pasó, llega una devaluación tremenda. ¿Por qué? Porque los inversionistas sacan su dinero, cambian sus tesobonos, se llevan la lana, el Salinas ya había hecho un saqueo del país, ya no había fondo para detener la devaluación. Y todavía para acabarla, el presidente va a querer hacer una devaluación pequeñita del 15% y le avisa a los empresarios que se va a devaluar el peso. ¿Tú como empresario qué harías? Pues cambio todos mis pesos en dólares y hace que el peso se vaya a caer en un 100%. Se devaluó el 100%. De 13 y fracción iba a llegar hasta 7 pesos el dólar. Fue la peor crisis que ha vivido México. Estados Unidos tuvo que meter parte de su fondo para rescatar a México y pagar todos esos tesobonos, claro, a su conveniencia, porque al rato iba a cobrar con intereses y bien altos, pero lo que hizo el Salinas, perdón la palabra, no tuvo madre. Sí, de hecho, ¿cómo se llama? Para, profundizar un poco más en este asunto, los tesobonos, recordemos que se tenían que pagar en dólares. Cuando los empresarios empiezan a ver toda la inestabilidad social que estaba viviendo el país, pues se espanta, ¿no? Y dicen, no, pues no, ya invertí en esos tesobonos, pues los cobro. Y pues era en dólares, dinero que México no tenía, pero lo que hizo fue agarrar dinero del fondo que tenía de reserva México para usar ese dinero en caso de emergencias y así. Fue saqueado, nos quedamos en cero, ya no teníamos el cochinito, por decirlo así, ya no teníamos el cochinito y en nuestro peso prácticamente ya, la moneda se maneja así, tienes que tener fondo para que tu moneda siga manteniendo su valor. Las perdimos y por lo tanto nuestro peso bajó de valor y resulta que México le pide ayuda a Estados Unidos y fue cuando, se hizo un caos total. Mucha gente se suicidó. Sí. Porque en la mañana, si tenía yo 1,000 pesos, ahora tenemos 1 peso. Entonces, desgraciadamente, se dieron un tiro en la cabeza. Hubo muchos empleados que se mataron. El famoso, error de diciembre que después marcaría el señor Salinas. Pero lo peor,
El señor cuando se va, al año siguiente, que fue un días después, ya lleva el 95, aparece en la revista Forbes como uno de los 10 millonarios más grandes del mundo. Yo, O sea, ajá. entonces, ¿dónde está la situación? Yo ¿No? recuerdo que eso sí decían que se había ido Se autoexilió. con la frente en alto porque había dejado el país muy bien, pero porque todavía no se sabía lo que había pasado. Recordemos que en su sexenio acabó el 30 de noviembre Pero, de 1994 y el 1 de diciembre de 1994 entra Ernesto Zedillo Ponce de León. El 1 de diciembre de 94. Ajá, exactamente, el 1 de diciembre. Entonces, Él cargó con todo. Yo me pongo a pensar y yo creo que ese señor, el 30 de noviembre a las 12 de la noche se tomó un jet privado. Un jet privado y vámonos. Se fue a Irlanda, se autoexilió. Se fue el señor y no se supo de él en un año. Y la verdad es que fue un saqueadero terrible, de veras. Yo lo viví, se los digo, hubo mucha gente que, ricos, pues lógicamente se suicidaron, los pobres fuimos aún más pobres y los que eran muy pobres quedaron miserables. Y la verdad, de veras, estuvo de a peso, señores. Yo afortunadamente en mi trabajo, pues no ganaría poquito, ni mucho, más o menos, y la fui librando. Metí un crédito. Bueno, pues por este maldito me trajeron de crédito un año. Cuando ya estaba... La gente que pedía sus ya créditos. No, pues ya te pararon todo. Ya. Infonavit, yo ya estaba ya para firmar, me dijeron, no, aguántate. Me trajeron un año para darme crédito. En lo que se estabilizaba. En lo que estaba el peso, porque no... Y miren, si no ha sido por Estados Unidos, si no están, no, al final, sí te ayudo para datos de trueno, pero si no ha sido por ellos, el peso se hubiera desaparecido. Sí, porque en Europa no confiaban en México. Ya no, pues ya no. Porque la verdad, la vida política aquí en nuestro país ya no era de confianza con el PRI. Y eso ya era a ojos vistos a nivel internacional. Y con esto, y fíjense lo que vamos a hacer, con esto lo va a pagar el PRI un sexenio después de que les contaremos después. En el siguiente sexenio. Pero lo que queremos cerrar es que no debe volver a pasar esto, no volvemos a tener más Salinas. Miren, no vamos lejos. Salinas, el apellido Salinas, Carlos Salinas de Gortari, su primo, este señor Salinas Pliego. TV Azteca, Imevisión costó muchísimo dinero, millones. El señor lo ganó, el señor no tenía tanto dinero para eso. Ahí está la inversión. TV Azteca, y cada vez que lo veo y volteo a ver TV Azteca, santo Dios, ahí está el dinero de los mexicanos, ahí está. Y todo el señor se quedó con Electra y se quedó con varias empresas. Todo quiere pagar impuestos. Ya basta, ya no Salinas, ya no Azcárragas, porque también ellos estuvieron van a salir a reducir varias cosas de ellos. Pero necesitamos ya no volver a votar por el PRI. Ok. Un dato nada más, para concluir, yo sí quisiera, hacer un hincapié en esto, que en 1991, existían solamente dos hombres, dos personas que tenían una fortuna superior a los $1,000 millones, que eran mexicanos. Para 1994, que es cuando termina su sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ya eran 24 millonarios aquí en nuestro país. Y el que tenía más, así que el millonario más machuchón, era Slim. Porque hay que recordar que a Slim se le vendió Teléfonos de México, él de una subasta amañada, él gana la concesión y pues él se queda con Teléfonos de México, ¿no? Claro. Entonces, pues ahora sí, para concluir, pues esto fue así que a grandes rasgos lo que pasó en el sexenio. Nefasto, la verdad, nos podíamos llevar hasta 20 horas hablando de todo lo que hizo, pero para ahora sí que para resumir todo esto, señores, ya no tenemos que caer en esto, porque ya caímos otra vez. Hay que recordar, hay que tener memoria. Hay que tener memoria, de veras, ya no queremos más Salinas, ya no queremos más PRI, ya. Tenemos que cambiar, señores, ya no se dejen ver la cara más, ya basta con el PRI. Señores, demos la oportunidad a otros. Y no contamos lo del chupacabras.
Ah, porque La el famoso- cortinota de humo que nos aventa el en chupacabras. ese sexenio. No, pero fue el después de que chupacabras. salió. Después de que salió Salinas. Pero ya se aventaron el hablaba, chupa- se el chupa- hablaba un poco ya. El chupacabras. Pero Santo bueno, ese Dios. ya se los Pero platicaremos bien en después, el siguiente en el siguiente, sexenio. porque viene el chupacabras. Bueno, señores, recuerden, voto masivo Próximo Morena. 6 de junio, vota masivo a Morena. Ya acabemos con el PRI. Mandémoslo a volar junto con todos sus achichincles PAN y PRD. Hagan consciente su voto. Bueno, Por favor, hay que tener memoria, hay que recordar lo que pasó en los sexenios pasados para no volver a repetir el mismo error. Yo sé que mucha gente piensa que no toda la gente pensamos igual y todos tenemos el beneficio de la duda, pero recordemos que los militantes del PRI, los militantes del PAN se rigen por unas normas que son muy retorcidas y que están acostumbrados a solamente saquear al país. Ya después veremos los siguientes sexenios, ya viene el de Ernesto Zedillo. después viene el de Fox, Fox. ya después viene el Calderón y el de Peña. y el de- Pero ya Portón. cuando nos aproximamos a lo mero bueno, pues Exacto. ni hablar. Yo los dejo, que tengan un buen día. No se olviden de dar like y los quiero mucho. Su poderoso like, si no se han suscrito, suscríbanse. Y, señores, recomiéndenos. La 4T adelante. Voto masivo Morena. Adiós. Adiós.